Ok, ya. Entonces nos queda ya, esta es nuestra última sesión, digamos, con entrega de material. Recuerden que la próxima semana hay presentaciones, entrega de trabajo relacionadas con alguna temática de su empresa. Recordar que pueden ser grupos hasta máximo 3 personas. Ideal que sean los mismos grupos, digamos, que trabajaron en la prueba, digamos, de la unidad, ¿cierto? Pasada, la unidad número 2, o en su efecto, bueno, si ustedes quieren trabajar en algo puntual, digamos, lo pueden hacer, ¿ya? No hay problema. Durante los próximos días voy a dejar habilitado un link en Educandus para que se inscriban. En este caso, ¿cierto? No tenemos tiempo infinito, entonces voy a planificar y les voy a enviar también las pautas, digamos, de presentación, que es lo que me interesa que presenten, y evidentemente un pequeño informe, digamos, sobre alguna de las herramientas una de las herramientas que hayan seleccionado para poder hacer el desarrollo de su trabajo. ¿Ok? La idea es poder aplicar ya sea lo de BSM o en su efecto lo que vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con un par de cartas de control vinculados evidentemente en este caso como herramienta de control estético proceso. ¿Ya? Entonces ustedes eligen una y esa es la que desarrollan y presentan la próxima semana. Entonces, como les digo, se va a habilitar un link en Educando para que ustedes elijan el horario y por supuesto un link de acceso también para que puedan subir el material por supuesto, posterior a la fecha, digamos, de presentación. La idea es que de la presentación salgan algunas observaciones y evidentemente eso les permite también poder hacer alguna mejora, digamos, a la versión final del trabajo. ¿Ya? La idea es que haya alguna retroalimentación por parte del profesor, así como también puede ser alguna retroalimentación por parte de los compañeros. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Sí, Sí. se escucha bien. Ya, perfecto, porque aquí me dice recurso insuficiente, entonces tengo la duda que también se escucha. Ya, entonces lo que vamos a ver en el día de hoy, que dentro de este contexto de procesos de mejora continua, vimos la semana pasada una herramienta que se ocupa para poder gestionar y para poder hacer buenos diagnósticos y evidentemente para poder detectar cuáles son eh, brechas o cuellos de botella que pudiesen tener los procesos, entendiendo dentro del contexto de la planificación de operaciones. Recuerden, planificamos, tenemos definiciones, por supuesto, de capacidad de proceso, tenemos información de demanda y evidentemente información también relacionada con stock en este caso de materias primas o stock de productos terminados. Y lo que hacemos justamente con esa información es poder planificar cierta cantidad de productos a producir en alguna determinada tiempo. Lo que suele pasar es que lo que planificamos nunca se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Justamente porque aparece la ley de Murphy. Y eso significa, digamos, que algunos de los procesos a los cuales nosotros hemos definido con un cierto estándar, a veces no se cumple. Mayoritariamente no se cumple. Entonces, ok, vimos BSM en relación a poder hacer un mapeo de estos procesos y detectar cuáles son las deficiencias que pudiese presentar el proceso en sí, de tal forma con el poco tiempo que hay disponible, ¿cierto? Alcanzamos a ver más que nada la herramienta que nos permite poder hacer un diagnóstico. Y sobre ese diagnóstico, entonces, poder hacer algunas propuestas de mejora o mejora, de tal forma de mejorar la confiabilidad y, por supuesto, la capacidad del proceso. Lo que nos permite entonces poder tener mayor seguridad sobre lo que estamos planificando. ¿Ya? Ese es el contexto. Entonces ahora vamos a ver en este caso, un par de herramientas que me imagino que lo han visto tangencialmente, lo lograron visualizar, creo yo, en el curso de estadística, que tiene que ver con herramientas de estadística básicamente, ¿cierto? Para poder ver si es que el proceso está controlado o no. ¿Ya? Y entendiendo, digamos, que si el proceso no está controlado, entonces lo que esté planificando, evidentemente, va a estar muy desalineado con los requerimientos, en este caso, que necesita el cliente. Por ende, uno de los elementos base para poder hacer una buena planificación es, por supuesto, tener procesos confiables o con un cierto grado de variabilidad que me permita poder hacer una buena o una correcta planificación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos buscando.
Ahora bien, me imagino, bueno, en la semana pasada me comentaron que habían escuchado, que hay varios colegas de acá que dentro de sus empresas trabajan con sistemas de mejora con continuo, pero que no están ustedes vinculados directamente con estos procesos o como área responsable de la mejora continua de la organización. Entonces aparece un concepto, y ahí poco lo planteo acá, que está vinculado con los obstáculos a la productividad, porque evidentemente si yo voy a estar planificando, eh, por supuesto, digamos, lo que uno esperaría es que, como bien digo, mi tasa de productividad sea tal que haya buena certeza, por supuesto, de los indicadores que estoy ocupando. ¿Ya? Y dentro de eso aparecen estas tres MU, como se le denomina dentro de los procesos de mejora continua. El primero tiene que ver con Mura, el segundo tiene que ver con Muda, y el tercero tiene que ver con Muri, que son tres eh, conceptos que trabajan los japoneses. ¿Ya? Y pudiésemos decir que estos tres elementos son los que en definitiva van en contra o te perjudican al momento de poder hacer tus operaciones. ¿Ya? Siempre hay una contraposición, algo pasa, y esos son los que en definitiva son los que te están afectando la productividad. ¿Ya? Y lo que vamos a ver durante la sesión del día de hoy es un poquito poder trabajar sobre la primera MU, que es el Mura. ¿Ya? Y Mura está vinculada más que nada con despilfarro y particularmente con desequilibrio o variabilidades que existen en el proceso. Entonces, claro, si tengo variabilidad en el proceso, por lo que acabo de comentar, eh, lo que voy a estar planificando, evidentemente, va a generar un incumplimiento en los programas de producción. Entonces, siempre voy a estar al debe. ¿Ya? Y existen ciertos elementos en los cuales lo que uno debería atacar siempre es alguna de estas MU, ya sea en este caso la MURA, ¿ya? O sea, cómo estandarizo el proceso de tal forma que el proceso sea confiable, o en su efecto, qué herramientas me sirven para poder controlar el proceso, de tal forma de poder visualizar qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es particularmente una de las herramientas comúnmente utilizadas en este concepto, digamos, de control de la variabilidad o del desequilibrio de los procesos, tiene que ver con el Mura. Y eso se ataca con varias herramientas, pero una de las, diría, comúnmente utilizadas tiene que ver justamente con el control estadístico de procesos. Y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Ahora, no puedo no dejar de comentar las otras dos. Y la otra dos está vinculada con la muda. ¿Han escuchado qué es lo que es muda en japonés? Desperdicio. Sí, efectivamente, ¿cierto? Entonces tenemos bueno, lo comenté la semana pasada, los sets de desperdicio. Y entonces lo que uno esperaría, ¿cierto? Es a través de algunas técnicas también de mejora, poder atacar uno o varios desperdicios de tal forma de que eh, pudiésemos decirlo, los tiempos improductivos se reduzcan a cero o se disminuye lo más posible, ¿ya? Actividades que no agregan valor y que en definitiva te gastan recursos y tiempo de tu proceso en cosas que realmente no contribuyen, ¿ya? Entonces ahí tenemos justamente el concepto de muda. Esto ustedes particularmente muda lo van a ver mucho en el curso siguiente, que es de mejoramiento continuo, ya, como un elemento. Y por otro lado tenemos el concepto de Muri. Y Muri está vinculada más que nada con sobrecarga en este caso, del proceso productivo, ¿ya? O del sistema en sí, o de las operaciones. O sea, cuando recargo mucho las operaciones y no le doy el recurso o las capacidades que se necesitan para justamente poder cumplir adecuadamente el estándar de ese proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estoy trabajando con, no sé, el primero que se me viene a la mente, cuando estoy transportando mercadería de un punto a otro, y entonces tú al camión o al auto, la camioneta, lo recargas con cosas, lo sobrecargas con actividades. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso el equipamiento, el proceso va a funcionar, pero evidentemente no está en condiciones
de poder hacer adecuadamente el trabajo, porque lo estáis sobrecargando y en algún momento lo que va a pasar es que de alguna manera no va a poder cumplir porque se va a echar a perder, porque va a pasar alguna situación, hasta podría ser tema de seguridad, en el cual no vas a poder cumplir justamente con el objetivo. ¿Ya? Entonces estáis sobrecargando el proceso. ¿Ya? Entonces esos son los tres obstáculos que en términos más amplios afectan justamente a la productividad de los procesos. ¿Ok? Ahora bien, como nosotros vamos a atacar particularmente la mura, que es la variabilidad del proceso, entonces tenemos que entender, digamos, que para nosotros lo ideal cuando estamos planificando es tener procesos estandarizados. O sea, cuando yo les decía en el plan agregado, mira, sabes que la tasa de proceso, o la tasa de producción, o las unidades por hora son, no sé, tantas unidades por hora, o tantas unidades por día, es justamente porque, claro, uno saca un promedio y eso es un poco lo que uno vuelca en el ejercicio. ¿Ya? Ahora, lo que suele pasar es que cuando tú quieres hacer esta medición empírica del proceso, te das cuenta, digamos, que, claro, tú vas a medir la línea para un determinado lote de producción y te sale una cierta cantidad de unidades por hora, o cajas por hora, o cajas por turno, o kilos por día, dependiendo, por supuesto, de la unidad medida. Y entonces vas a medir nuevamente al día siguiente, o en la tarde, en el turno tarde, y te encuentras con tasa de producción diferente. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Entonces yo necesito por lo menos un estándar, algo, un promedio que sea confiable, que me permita poder hacer una estimación después de los recursos que yo tengo. ¿Ya? Entonces es ahí la clave, cómo yo defino una tasa de producción, un nivel de productividad tal, que yo esté tranquilo que en definitiva esa información sea confiable, esa tasa de producción sea confiable. ¿Ya? Y entonces lo que tenemos que entender es que lo que uno anda buscando o como parte de la información de la planificación es que los datos que me entreguen sean confiables, ¿ya? Para poder hacer estas estimaciones, ¿cierto?, de pronóstico de producción, ya sea de largo, mediano o corto plazo. Y entonces nos encontramos con variabilidad. ¿Ya? Entonces tenemos en este caso un ejemplo tipo A y por otro lado tenemos un ejemplo tipo B. Si uno mirara el ejercicio, claro, uno diría perfectamente el A es lo que yo no quiero, ¿cierto? Aún sabiendo que, claro, cuando uno ve esta gráfica, uno puede decir, bueno, pero el promedio, si uno ve, bueno, con arte imaginación, por supuesto, pero si uno ve la gráfica, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Ok, los dardos están a lo largo, digamos, del centro, y si yo sacara un promedio, posiblemente el promedio sería el punto cero, ¿ya? Que seguiría como resultado lo mismo que el punto B, ¿ven? Pero lo que nosotros sabemos, y lo que ustedes han visto, por supuesto, es que el resultado en sí a veces no refleja cuál es el comportamiento del proceso. Y eso tiene que ver justamente con esta gráfica. En qué tan variable es en este caso el proceso de tiro, ¿cierto? En este caso el tiro al blanco, y cuánto es la desviación que hay, ¿cierto? Entre cada uno de los puntos al punto ideal. ¿Ya? Y entonces encontramos que no solamente los promedios son lo importante, sino también las desviaciones estándar. Y eso en definitiva lo que uno está tratando de hacer es ver si es que justamente los procesos, cuál es el comportamiento que se tiene. ¿Ya? Entendiendo dentro de este contexto entonces que lo que andamos buscando es poder asegurar una cierta calidad de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros procesos, y entonces eso significa que tenemos que cumplir con ciertos requerimientos en puntual, ya sea en cliente interno o ya sea en cliente externo. ¿Ya? En este caso, dentro de mi planificación, ¿cuál sería mi cliente? Vamos ahora dentro del contexto, porque esto es muy, digamos, teórico, pero para no perder el foco, ¿cuál sería mi cliente? Yo soy jefe de planificación. Yo me encargo de hacer la planificación de la línea o de la planta. ¿Cuál sería mi El cliente? área, el área de producción a la cual se va a depositar mi planificación. Perfecto. Ventas, el área Bien, de ventas, el ya, área de ventas. Ventas. ya, ahí va la cosa. ¿Ven? O sea, yo le entrego esto. Lo que decía Jaime es cierto dependiendo de las características del negocio, pero lo que señalan, no alcanzaba a ver si era Juan, y alguien más, no alcanza a ver bien las cajitas, pero efectivamente es el área de ventas o el área de logística, que es lo que está más cercano dentro de la planta de proceso o la planta productiva.
¿Ya? Es en definitiva, yo le entrego la información, por supuesto, Jaime tiene razón, en el sentido de que si el planificador está fuera del área de producción, va a tener que de alguna manera, ¿cierto?, poder entregar un muy buen programa, en este caso a producción, eso es cierto, pero al que le va a afectar mayormente es justamente al área de bodega o al área logística, y por ende, ¿cierto?, o al área comercial, porque puede ser que la bodega, dependiendo de las características del negocio, es de quien depende justamente esa bodega, ¿ok? Pero en definitiva, creo que ya entienden cuál es la lógica, digamos. O sea, hay un cliente interno ahí, ¿ya? Dada la característica del negocio. ¿Ya? Entonces, lo que uno espera es justamente poder cumplir con ciertos requerimientos y estándares mínimos. Y, por supuesto, también el mismo cliente te va a definir ciertos márgenes. Cuánto es lo máximo o lo mínimo o sus rangos de tolerancia. Un poco, eso te permite también diseñar tu proceso de tal forma de lo que tú vayas a planificar y vayas a efectuar se cumpla con ciertas especificaciones mínimas y máximas. ¿Okay? Ahora, esa puede ser súper variada y eso es un poco lo que vamos a ver al día de hoy con dos tipos de cartas control, perdón, que son, yo diría, las más genéricas de las que habitualmente uno visualiza. Ahora bien, estas cartas de control, ¿cierto? Me imagino que lo tienen que haber visto, sino una pregunta, ¿cuándo hicieron el curso de estadística ustedes? ¿Este año o el semestre o el año pasado? Solamente para poder dar un... El trimestre del año pasado, pues. El año pasado, profe. Wow, ya ha pasado hasta agua bajo el puente, está bien, gracias. Entonces, poco vamos a recordar algunas cositas, porque yo sé que ha pasado, como digo, mucho tiempo y posiblemente no se hayan olvidado algunas cosas. ¿Ya? Y entonces el contexto aquí es que, claro, estos son cartas de control, ¿cierto? Que son gráficas en definitiva, ¿cierto? En el cual hay nube de puntos y esa nube de puntos te permite poder determinar si es que en este caso cuál es el comportamiento de ciertas variables. ¿Ya? Y esas variables pueden ser continuas como pueden ser discretas. ¿Alguna variable continua, colegas? ¿Alguna variable discreta? ¿El tiempo continuo? Bien. ¿Alguna otra más? ¿La temperatura? Perfecto. ¿Alguna otra más? Mm, Hay miles. No voy a decir Sí. millones, pero hay miles. Vamos, otra más. Sí. Vamos, ustedes, yo sé que saben. Altura, ¿Perdón? estatura, altura. Bien, excelente. Muy bien. ¿Cierto? Podría ser temperatura también, presión. Tenemos múltiples Variable variables. física en general. Exactamente. ¿Ok? ¿Variables discretas? Número de personas. Buena. Bien. ¿Alguna otra más? Si estuviéramos en control de calidad. Número de productos. Perfecto. Con fallas Estado. o Bien. buenos. El Excelente. estado Cantidad de material. Ya le agarraron ya ya, este es para acordarse nomás. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo de esas variables, uno debe o debería poder definir justamente cartas de control y evidentemente dependiendo de las características del producto o de los procesos, entonces es qué tipo de carta de control yo ocupo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, como les digo, van a ser dos cartas. Entonces, características que tienen estas cartas de control, primero tienen que, ¿cierto? Permite medir, permite monitorear, controlar y mejorar el proceso. Esa es la gracia que tiene esta cuestión. No todas las empresas tienen cartas de control, pero si tú las sabes ocupar bien y si puedes lograr automatizar algo que sea, porque también es harta pega, digamos, y definir algunos procesos críticos, entonces ayuda mucho a cuando falla el proceso, poder ir a la causa raíz o detectar cuáles son las variables que van existiendo dentro del proceso. ¿Ya? Ahora bien, la carta de control, como dijo, es un historial además, porque si tú lo llevas, tiene un historial para atrás y si tiene el historial, entonces, en definitiva, vas viendo cómo se va comportando el proceso, vas viendo también qué es lo que está pasando en tiempo real, si es que logras tener algún sistemita o personas, digamos, que turno a turno estén llenando información sobre ciertos procesos clave, críticos, y por supuesto, dependiendo del comportamiento de esos datos, tú puedes predecir. Esa es la gracia que tiene también la carta de control. O sea, tú puedes visualizar, esta cuestión se me está escapando, algo está pasando en el proceso que
que sé que en algún momento voy a tener que intervenir. Una consulta. Aquí hay un colega que trabaja en una empresa de servicio eléctrico, que es de una, digamos, no una consultora, es como una, ¿cómo se llamaría? Una empresa esta, externas. No sé si está por ahí. ¿Habrá llegado? Contratista. Contratista, gracias. ¿Está por ahí o no? ¿O no ha llegado? Parece que no ha llegado. O está tomando 11. Ya. ¿Seré yo, señor? Posiblemente. ¿Ustedes ocupan carta Puede de ser. control, colega? No, profesor. Wow. No. ¿Hay alguno de aquí, de alguna de todas estas variadas empresas que tengo el honor, digamos, de administrar este curso, que ocupen cartas de control? ¿Y en qué proceso? Nadie, ¿eh? No te creo. ¿Nadie ocupa carta de control? ¡Oh! ¿Y para el colega del packing tampoco ocupa carta de control? ¿Jaime? ¿Jaime era o no? ¿O José? No, Juan Francisco. Juan Juan Francisco. Francisco es el plugin. Es que lo que pasa es que a lo mejor la herramienta, o sea, el nombre carta de control, a lo mejor si después vemos de qué trata, puede ser que ahí uno identifique, Ya, Charlie. vamos a ver, ¿ah? Sí, Profe, Hoja de ruta. es que, claro, yo no sé si será lo mismo, pero como aquí somos la mayoría de mantenimiento, pero lo ya. que sí, las áreas tienen, bueno, como quedan todas las variables en histórico del DCS, y tienen valores en que no se pueden salir, establecidos. Ok. Esas son cartas de control. Ya. De alguna, sí, quizás ok, sí, lo vamos a ver entonces, sí, porque ahora no deberían tener otra nomenclatura, pero bueno, cada uno le coloca el nombre que quiere, digamos, pero se definen sí, métrica, límites superiores e inferiores, y sobre eso entonces tienes que cumplir concepto estándar. Ya se ocupa mucho Profe, ¿sí? disculpe, ¿y estas cartas de control que explicó Miguel y usted, están así ligadas como a la calidad del producto final? Sí. Ya, Como, sí, como, se ocupan esas cartas de control. se ocupan no solamente como para el cliente final, sino también como estándar Del también producto. del producto o o del proceso. Ya Sí, lo vamos sí. a ver en un ejemplo, pero sí, o sea, por ejemplo, para el mantenimiento, cuando si hay un equipo que está fallando mucho, o para producción, y entonces dependiendo bueno, hay tipo de producto, lo vamos a ver en un par de ejemplos. Entonces, cuando me pasa mucho, por ejemplo, con caso de empresas metalmecánicas, en el cual hay cierto deterioro del material, ya de los equipos. Entonces, claro, tiene, no sé, una colilla, un perno, tiene una cierta medida, pero después con el tiempo, ¿cierto? Se va desgastando el equipo, ¿ya? Entonces ya el diámetro, no sé, no son tantas pulgadas. Entonces uno, cuando hace un buen control de calidad, te das cuenta, digamos, que no, hay deterioro del equipo, entonces tú te das cuenta que hay ciertos límites de diseño. Entonces, hay ciertos momentos en los cuales lo que tú la puedes aguantar, hasta un cierto punto en el cual ya no puedes seguir aguantando. ¿Ya? Imagínense una colilla y un perno, digamos. ¿Cierto? Uno va y lo que uno espera comprar, un ejemplo simple, es justamente que el perno funcione súper bien, ¿cierto? Entonces tú lo ocupas y funciona, digamos. Perno, colilla, más un par de otras cosas más, y tienen que tener un margen de tolerancia. Y si eso no funciona, Por ejemplo, acá entonces, cartas de control que he visto en construcciones de ampliaciones de obras estructurales, por ejemplo, se ya, hace un control al torque de los pernos que tienen perfecto, las cerchas que son apernadas. perfecto, perfecto. Ahí hay Muy buen ejemplo, todo un número, muy buen desde el ejemplo, perno 1 hasta el 1000. muy buen ejemplo. Obviamente, sí, sí, se ocupa, y es muchísimo, más aún, ya hasta, o sea, por ejemplo, lo que tú comentabas no lo sabía. Y deben haber miles de aplicaciones justamente de este tipo de cartas de control. ¿Ya? Ahora bien, estas cartas de control, como digo, lo que uno anda buscando es primero detectar estas variaciones que son naturales, ya que son por uso, o cuando estoy pasando fruta por un packing y entonces empiezo a descartar producto que no tiene el calibre,
yo estoy comprando, o yo estoy comprando materias primas, me imagino que hay los colegas que trabajan en el área de packing, ¿cierto? Y estoy comprando materias primas, resulta que hay alguien ahí de packing, ¿o no? ¿Trabajan en packing? Sí, profe. Pues, ¿cierto que sí? Ya, Luis. ¿Y usted compra materias primas? Me imagino. Sí, Sí, bastante. bastante, ¿cierto? Y entonces hay muestreo. Ustedes cuando van a comprar las materias primas, hacer los contratos, ustedes dicen, mira, esto es más o menos, y esto es lo que yo ando buscando, y por supuesto te llegan después cuando viene el periodo de cosecha, tú retiras el producto o te lo despachan, y tiene que haber control, ¿cierto?, a la entrada, digamos, de las materias primas, de la recepción. Y entonces es difícil poder controlar todo lo que llega con el poco tiempo que hay, me imagino, Así es. ¿cierto? Y entonces ahí la pregunta como uno se hace, Se si toman muestras. llega un camión y llegan beans con manzana o cajas con cereza. Bueno, ¿y cómo discrimino, digamos, si está bien o está mal, digamos? Muestras representativas ¿Cierto que por sí? productor. Sí. Claro. Control de calidad de recepción. Y hay control de calidad. Y el Sí. control de calidad habitualmente ocupan esto. Habitualmente. Si no lo ocupan, Un tren de muestreo, deberían. ¿Ya? Entonces, los eso famosos trenes de muestreo. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso te permite, en este caso el control estadístico, poder definir qué tan, o sea, ok, siempre va a haber variabilidad de proceso. La pregunta es hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Y eso te permite hacer, a través de estos cartas de control, decir cuáles son los márgenes de tolerancia. ¿Cuánto le voy a aguantar al proveedor? ¿Cuánto más le puedo aguantar? De materias que no, en este caso, materias primas, digamos, que no cumplan con la especificación. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Y cuál es el margen? ¿Cuánto es el límite superior o inferior? Hay margen de tolerancia. ¿Ya? Ahora, profe, Sí, no solo para productos, porque, sí, por por supuesto. ejemplo, ahora que está hablando, por ejemplo, no sé, por acá se espera que en el servicio de la flota de transporte tenga una cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, tiene un límite superior de 4, un promedio esperable de 3,5 y cuando baja de 3, como que se está acabando el mundo. Entonces, en rigor, hacer un servicio igual tiene ese como Sí, monitoreo. sí, correcto. No, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, mucha variabilidad está en problema, ya sea estáis pasando, digamos, a los límites superiores o a los límites inferiores. O sea, por ambos lados, digamos, estáis mal, si que en este caso los valores que te está entregando el resultado, por ejemplo, en este caso, el tiempo de la prestación del servicio o la cantidad de viaje, el tiempo en viaje, es un problema igual, ¿sí? O sea, es lo que tú dices, un bus, ¿cuánto me demoró teóricamente Curicó-Talca o Curicó-Santiago? Teóricamente supongamos que son 2 horas y media. Ok, y ese es más o menos el estándar y eso cuando te venden el pasaje, más o menos 2 horas y media, bueno, ahora es un poquito más, pero supongamos son 2 horas y media. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si me estoy demorando 3 horas y media, 4 horas? Y es un problema. O en su efecto, sabes que te estáis demorando 1 hora y 50. Igual es un problema. ¿Sí? O sea, claro, uno puede decir, oye, me demoré 1 hora y media, fantástico, sí, pero espérate un poquito. O sea, el estándar son 2 horas y media. ¿Qué es lo que hiciste, digamos, para llegar a la hora y media? Entonces ahí aparecen problemas, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con incumplimiento seguramente de la velocidad. Profesor, Entonces, sí, no, una acotación que, bueno, de cierta forma nosotros no usamos carta de control, pero sí nos regimos en base a normas y estándares eléctricos. Eso, pero internamente como empresa, aún así no usamos ningún tipo de control. Eso, sin ningún estándar. Pero ok. eso, O sea, ok, ¿se escucha bien? Yo no sé si yo escuché más o menos Yo igual escuché entrecortado. Ah, ya, ok, Sí, ya, no, súper yo bien. pensaba que era yo. Ok, pero se entiende, Felipe. Digamos, bueno, ahí nos escapamos un poquito del tema, pero ahí son o sea, si estamos hablando de, por ejemplo, temas que son más vinculados con niveles de servicio, entonces uno puede pactar, digamos, con el cliente ciertos niveles de servicio, o en su efecto, como tú bien dices, ciertos estándares, que son los que uno debería cumplir, digamos, a rajatabla, digamos, y que están establecidos.
En algunos casos están establecidos por ley o están establecidos ya sea por alguna normativa específica. ¿Ya? Pero lo importante, digamos, es que si existe variabilidad en el proceso, la pregunta entonces es cómo la medimos y posteriormente cómo la gestionamos. ¿Ya? Y ese es un poquito el foco. Entonces aparecen estas típicas cartas de control, ahora sí las muestro, no sé si las han visto, o algo similar, en el cual por un lado tiene número de piezas, o tienes tiempo, y tienes frecuencia, de veces, bueno, hay distintas formas, digamos, de poder medir, dependiendo de la cantidad de variables o las variables que estoy midiendo, ¿ok? Pero en definitiva lo que uno anda, que está haciendo con la carta de control es definir una media, o sea, un promedio, que un poco este es el número que nosotros ocupamos. A ver si, ahí sí no me deja todavía sacar el, bueno, que es este valor central, que es en definitiva el que nosotros ocupamos para, por ejemplo, definir la tasa de producción de una línea de proceso, de una planta productiva, ¿ya? O sea, siempre trabajamos contra este valor central, o sea, el promedio. La pregunta es, ¿qué tan variable es justamente son los datos al momento de hacer estas mediciones? ¿Ya? Entonces, claro, nosotros hacemos una simplificación de la realidad, pero la realidad, por supuesto, es mucho más compleja, digamos, al momento de llegar a esto, digamos, y ya, poder aterrizarlo, digamos, a algo práctico. Entonces, lo que deberíamos poder hacer con estas cartas de control, primero es sacar la variable o el promedio, digamos, el valor central de todos los datos que vamos registrando al hacer mediciones de una determinada variable que para nosotros sea importante. Eso primeramente. Y segundo, definir cuáles van a ser los límites de control. ¿Qué tanto hacia arriba y qué tanto hacia abajo? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo soportar sobre ese cambio en esa variable? Como bien digo, si estamos trabajando con una tuerca, un perno, seguramente el margen es muy bajo, versus, por ejemplo, los tiempos de viaje, por ejemplo, de Curicó-Santiago. Puede que haya mucha Profesor, variabilidad. Sí. es que, por ejemplo, en plantas automatizadas, la variabilidad de las variables en sí, por ejemplo, temperaturas, velocidades, procesos, está bien, igual da mucho por la sintonía de los lazos. Porque si un lazo está sintonizado, tiene menos variabilidad en general y así se van viendo si están bien o no sintonizados. Sí, estoy de acuerdo. Eso es, bueno, pasa, y eso va a empezar a pasar, creo yo, en un futuro con la industria 4.0. Mientras más nivel de automatismo tú tengas en los procesos, va a ser mucho mejor. Lamentablemente, la mayoría de los procesos todavía sigue siendo manual, y tenemos algunas de las 6M metidas, que están presentadas ahí, ¿cierto? O tenemos el método, la mano de obra, claro, si estamos automatizando, posiblemente el método ya no es tanto. La mano de obra tampoco se reduce, no sé si a cero, pero sí a un nivel quizá que, no, que es despreciable. Te quedan los materiales, que eso sí es un tema, a excepción que también tengas procesos automatizados para controlar y gestionar adecuadamente la compra y control de los materiales. Te queda el medio ambiente, ¿ya? En las condiciones, digamos, donde está inmersa la planta, las mediciones, el factor humano, a eso me refiero con las mediciones, o sea, qué tan, claro, si tengo mayor cantidad de sensores, fantástico, puedo hacer mediciones en tiempo real, y por supuesto con un nivel de exactitud tal que me permite rápidamente poder hacer gestión. Y por supuesto las máquinas. ¿Ya? Así que claro, cuando estamos hablando de industria 4.0 o industria que tiene un mayor nivel de automatismo, evidentemente estas 6M no tienen cada una de esas M, tiene el mismo peso específico. Que si estoy, por ejemplo, en una línea de packing o si que estoy en una empresa prestando servicio de movilización, digamos, con los buses y un sinnúmero de procesos, ¿cierto?, en los cuales tengo ciertas variables que tengo que estar controlando. ¿Okay? Entonces, la cartita la llamo porque es de cariño, se ocupa bastante, es para medir justamente dimensiones continuas o variables continuas. Y ahí tenemos lo que acabamos de preguntar, ya sea velocidad, ya sea peso, fuerza, duración y un sinnúmero de variables, ¿cierto?, que son continuas. Entonces, cuando tengo que medir alguna de estas variables, he
aconsejable y evidentemente dentro de un proceso crítico, entonces yo pudiese ocupar dos cartas de control que están unidas en definitiva, o sea, una depende de la otra, son las cartas XR o X rango, en el cual lo que yo hago es primeramente medir cómo está la media, ¿ya? Cómo se está comportando la tendencia del valor promedio de esa variable. Y por otro lado, la gráfica R, que lo que mide justamente el grado de dispersión. O sea, qué tanto se está moviendo, ¿sí? En este caso, ¿cierto? La dispersión de cada uno de los puntos de medición. O sea, en este caso, ¿cierto? El promedio versus, digamos, en este caso, ¿cierto? La variable que estoy midiendo, qué tanto está oscilando, hacia arriba como hacia abajo. Entonces voy viendo la dispersión, ¿ya? Y eso entonces, o desviación estándar, si ustedes lo quieren llamar de esa forma. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy buscando es poquito reflejar lo que vimos con el ejemplo de los dardos, ¿ya? Ok, yo estoy tirando dardo y claro, eh, si solamente estoy midiendo promedio y si los dardos, claro, están cayendo eh, en el área contigua al centro, claro, uno podría decir, digamos, que el promedio está súper bien. ¿Ya? El promedio está súper bien, porque si hago el promedio, fantástico, digamos. O sea, el promedio me dice que en promedio yo le estoy apuntando al medio, o estoy muy cercano al medio. Pero necesito esa varianza, necesito esa desviación para ver si me estoy alejando o me estoy acercando, porque pasa lo mismo, o sea, si yo empiezo a tirar, en este caso, cierto dardo, y ese dardo cada vez está quedando más lejos, pero aún así, más lejos, por ejemplo, no sé, muy hacia arriba, y después vuelvo a tirar el dardo y está muy hacia abajo, tiro el dardo muy hacia la derecha, después muy hacia a la izquierda, si yo saco el promedio, sigo estando al medio. ¿Ven? Y entonces lo que yo ando buscando es, bueno, ¿qué pasa si empiezo a tirar el dardo? Y entonces estoy viendo, digamos, que la variación, digamos, empieza a acotarse. O sea, no hay poca variación, digamos, entre tiro y tiro. Y Profesor, entonces, sí. en una de estas cartillas o cartas de control, ¿no se podrá usar la moda? Mm, Porque claro, mm, muchas veces están dispersos los ya, datos y a lo sí. mejor el dato que más se repite es el que nos Sí, sirve, ¿no es cierto? lo que habría que hacer ahí sí es limpiar los datos. Mm, ¿Ya? Lo importante es poder hacer un buen catastro de información que hay. Y la moda un poquito te puede sesgar, ¿ah? Para la toma de decisiones. La gracia es que cada uno de los datos sea independiente uno del otro, ¿ya? O sea, hay independencia. Y eso te permite poder determinar, en todo caso, o calcular si es que realmente, cuál es el comportamiento del proceso. Entonces, claro, si empezáis a ocupar la moda, tiene un sesgo, ya. ¿ya? Y entonces yo creo que no te permite poder tomar la decisión adecuada. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que sí podría hacer, ponte tú, haciendo alusión a lo que hay miles tipos de ejemplos. O sea, por ejemplo, si estoy iniciando la producción, ¿ya? Y entonces estoy midiendo, estoy poniendo, por ejemplo, cambié un formato de una línea, entonces claro, si empiezo a medir ahí, no es muy representativo, ¿sí? O sea, lo que uno esperaría es un proceso continuo, ¿cierto? Cuando ya está en régimen, entonces empezar a medir. Ya. ¿Ya? Creo que eso sí, eso ya es una estrategia, digamos, de poder, o sea, una estrategia para poder tomar datos con cierto nivel de confianza también, digamos, ¿ya? Y entonces eso creo yo que tiene más sentido, ¿ya? O tener una cantidad de mediciones tal que en definitiva, como tienes tanta cantidad de mediciones, entonces 2 o 3 mediciones que estén fuera de foco no pasa nada, digamos, porque en definitiva la gran masa de datos te va de alguna manera a llevar a una buena toma de decisión. ¿Ya? Ok. Entonces, este tipo de cartas de control sirven para eso. Y entonces, y cuando estoy midiendo o quiero medir tiempo, como les decía, distancia, presión, temperatura, estas variables que son continuas, lo que yo ando buscando primero es poder determinar los límites de esta gráfica. O sea, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y para eso entonces aparecen estas ecuaciones que por supuesto no vamos a pasar allá a entrar en detalle, yo creo con el tiempo,
creo que lo vamos a ver en un ejercicio. Pero lo que busca aquí es que tú puedas definir rápidamente y en forma muy simple cuál es el límite, el máximo y el mínimo en el cual debería moverse cada uno de los datos que tú estás tomando. Y entonces aquí tú tienes un promedio, ¿ya? Un promedio de en este caso del dato observado. ¿Qué más tienes acá? La desviación estándar y por supuesto en este caso nuestro estadístico Z, que es en este caso que es el área bajo la curva, que nosotros ocupamos por supuesto una distribución normal, ¿ya? Y todo esto está tabulado. Entonces vamos al Z, al estadístico Z, vamos a tabla y te da justamente el valor de ese estadístico Z dependiendo de ciertas características, ¿ya? Y entonces va a tener el promedio, va a tener la desviación estándar y por supuesto el dato del estadístico medio, que te permite poder definir el límite superior y el límite inferior de una carta de control. ¿Cuáles son? Antes de los pasos. Eso es en este caso para la carta X, que tiene que ver, ¿cierto?, con los promedios. Y ahora también hay que hacer esta carta R o gráfica R, que lo que busca es justamente mostrar la variabilidad, qué tanto se está moviendo, ¿cierto?, esa desviación estándar. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer básicamente eso, es graficar cuál es el comportamiento de esa variabilidad, ¿ya? Y entonces también se define el límite de control de la variabilidad. O sea, así como hay límite de control para el promedio, ¿cierto? El valor medio, también se definen límites de control para esta variabilidad, un límite o rango superior, así como también inferior. Y se tabula o se define a través de esta fórmula, que es básicamente el promedio de las variabilidades que existen, de las mediciones existentes dentro de, en este caso, de un muestreo, y a través de un estadístico también, que son valores definidos, digamos, por tabla probabilística, ¿ya? En el cual D3 corresponde al valor de una tabla que corresponde, ¿cierto?, a una cierta cantidad de muestras, y lo mismo pasa con el D4, que corresponde también al límite de control superior, también que se obtiene a través de tablas. Básicamente son datos ya definidos previamente. Y aquí está la tabla. ¿Ya? Tenemos, por un lado, los tamaños de las muestras. ¿Ya? Entonces, bueno, tú vas a hacer muestra, la pregunta es, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? Ya, voy a mostrar ahora, voy a hacer un muestreo, ya. ¿Cuántos datos voy a tomar? Entonces voy a tomar 1, bueno, en este caso voy a tomar 2, 3, 4, 10. Bueno, ahí podemos llegar hasta 30, 40. Bueno, ahora en general lo que está tabulado y lo que uno se visualiza en los libros, es que por cada observación, cuánta es la cantidad de muestras que tú vas a estar sacando. Y para esa cantidad de muestras entonces aparecen estadísticos, que en este caso corresponden en este caso cuando vamos a construir una gráfica de promedio, entonces aparece un estadístico A que corresponde a un valor que depende mucho de la cantidad de muestras que existen. Y lo mismo pasa con cuando estoy haciendo en este caso una gráfica R, entonces también defino límites máximos y límites mínimos, que son valores también estipulados, definidos en este caso por tabla de estadística. ¿Ya? Y eso entonces me permite poder hacer esta gráfica de control para variables continuas. ¿Ya? Entonces, los pasos son los siguientes. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, pero antes de ir al break, los pasos son los siguientes. Primero es recolectar datos. Lo ideal siempre es tener por lo menos 20, 25 muestras, y cada muestra por lo menos tener un tamaño de muestra de por lo menos unos 4 o 5 muestras, ¿ya? Y entonces, porque ahí al final lo que tú estás tomando, si tú estás dándote cuenta aquí, son entre 80 a 100 datos, por lo menos, ¿ya? Para que sea estadísticamente representativo, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, bueno, lo que tendríamos que hacer es calcular el rango para cada muestra y el rango promedio del conjunto de muestras. O sea, calcular justamente para cada una muestra cuánto es, cuánto es el máximo y el mínimo en definitiva, y después de eso sacar
de ese rango, del mínimo y máximo de cada una de las muestras, sacar el promedio. ¿Ya? Después, de la tabla anterior, o sea, de la que acabamos de visualizar acá, lo que hacemos es determinar, en este caso, el control superior e inferior, ¿ya? En base, digamos, a una tabla R. Después trazamos los rangos en una gráfica, y si todos los rangos están bajo o están dentro del límite superior e inferior, entonces pasamos al punto 5. De lo contrario, volvemos para atrás y tenemos que ver qué dato es el que está generando problemas. ¿Ya? Pasamos entonces después a calcular los promedios, y también para cada muestra se calcula el promedio, digamos, en este caso del valor, digamos, observable. Y sobre eso entonces se calcula el límite superior y el límite inferior en este caso, de gráfica X. Y se traza la medida de las muestras en este caso, ¿cierto? Y se ve, digamos, si pasa lo mismo. Si es que los puntos observables están dentro de los límites superior e inferior. En el caso de que se escape de los límites superior o inferior, ahí primero lo que tienes que hacer es revisar si es que los datos están correctos, ¿ya? Y evidentemente es que si los datos están correctos, y si aún así esos datos, bueno, están correctos, entonces significa, digamos, que tu proceso no está controlado, ¿ya? Significa que hay un punto o varios puntos que están fuera en este caso, de la gráfica, de los límites superior o inferior, y eso significa que tu proceso no está controlado. Y si no está controlado, entonces tenemos que hacer gestión interna para poder llegar a poder controlar ese proceso, ¿ya? La gracia que tiene esto es que, bueno, si tú esto lo automatizas, tienes, por ejemplo, sensor de temperatura, tienes sensores en definitiva que pueden medir en tiempo real. La gracia que tiene es que tú puedes capturar esa información, la puedes tabular, la puedes llevar a software específico, estadísticos particularmente, y no necesariamente tiene que haber una persona, más que nada ahora a través de software, como hay medición en tiempo real, entonces van midiendo y se van haciendo cartas de control en tiempo real. De tal forma que cuando se escapa una de las variables críticas de control, entonces en ese momento se toman ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, claro, mientras más automatismo haya, hay acción correctiva, o mejor dicho, hasta predictiva. Porque eso significa que puede llegar una alerta, por ejemplo, al área de mantenimiento o al área de producción. Y entonces el área de producción puede acercarse a ver qué es lo que está pasando, digamos, con el proceso. Y pudiese intervenirlo sin parar la línea o eventualmente parar la línea porque es necesario, ¿ya? ¿Sí? Sí, es que, por ejemplo, en Planta Nueva Aldea hay algo predictivo, por ejemplo, no sé, es un programa, un software que va verificando hartas variables con un modelo. Entonces, si las variables tienen un cierto comportamiento, el modelo puede decir, en una hora más, una hora y media, Sí. va a haber un corte de hoja, se le llama aquí, una detención Sí. de la... Sí. Eso es. Y eso ahorra harta plata, por ejemplo, para Eso es esto, a nivel pro. Pero eso es, efectivamente. Va estimando y vas viendo. Lo que está haciendo el modelo es que va a estimar cuando tú te das cuenta que a pesar que los datos, las variables, los puntos están dentro en este caso, la gráfica, pero tú te das cuenta que cada uno de los puntos, cada vez que estás midiendo el punto, el dato, se empieza a escapar de la línea central, ¿ya? Vamos a ir a la gráfica. Aquí. Cuando te empieza, aquí está, por ejemplo, lo que tú dices. Entonces, hay miles de datos y quizás mientras más corto el tiempo de medición, o sea, segundo, y entonces el intervalo de medición es casi continuo. Entonces tú te puedes dar cuenta, digamos, cuando estos datos empiezan a mostrar cierta tendencia, a pesar que está dentro de los límites, pero empieza a ver, digamos, que los datos cada vez se empieza a ampliar el rango,
y quedan cada vez más lejos del valor central, ya puedes hacer una estimación, digamos, que en tanto tiempo, ¿cierto?, va a quedar fuera del estándar. ¿Ya? Suele pasar, por ejemplo, cuando hay puntos que en cada una de las mediciones empiezan, como bien digo, a mostrar dentro de el límite superior o el límite inferior, empiezan a haber tendencias, ¿ya? O cuando encuentras cosas así como oscilantes, ¿ya? Y empieza, digamos, cada vez a ampliar la oscilación entre medición y medición. Y eso también lo que suele pasar, digamos, es que en un tiempo T, en este caso la variable se te escapa. Entonces, lo que hacen estos modelos justamente, ya, por supuesto, ya con mayor nivel de automatización, es poder hacer estimación de en qué momento se te va a escapar esa variable de control. ¿Ya? Y ahí tienes que moverte rápido, digamos. O sea, o paro la línea, o ajusto, o el problema son las materias primas, o en definitiva tengo que hacer un paro obligado antes de que esto pueda pasar a mayores. ¿Ok? Profesor, Sí. nosotros cuando estaba en el área de madera, como cuando cortábamos los troncos para hacer la astilla, podíamos predecir, entre comillas, el desgaste de los equipos para cuando se nos movía el aceptado. Te entiendo. Entonces se salía de rango y ya sabíamos Hay que cambiar. que teníamos que cambiar ciertos componentes. O sea, veíamos los gráficos, pero nunca lo pudimos predecir como, Ya. Pero pero esa es un la mes lógica. antes, 2 meses antes. Sí, pero esa es la lógica, para allá va. ¿Ven? O lo que suele pasar, que eso es más lento, lamentablemente, que es, por ejemplo, con los efluentes, ¿ya? Em, con los efluentes aéreos, ponte tú. Entonces, ponte tú, al día de hoy estamos al debe en eso también. O sea, tú haces mediciones, tienes que hacer, dentro de normativa, la planta tiene que informar, por ejemplo, lo que genera en el mes, pero todo eso es reactivo. ¿Sí? Porque son tiempos, o los mismos efluentes. Yo necesito hacer los procesos de análisis microbiológico, bacteriológico, y eso lamentablemente requiere tiempo. ¿Ya? Y en esos casos, bueno, no hay mucho lo que se puede hacer, más que nada es tener control para posteriormente analizar cómo puedo mejorar justamente esas variables, de tal forma de poder ajustar posteriormente los procesos. ¿Ya? Hay cosas que sí se pueden medir en tiempo real, y hay hay otros procesos que lamentablemente todavía no, la tecnología no nos permite, por ejemplo, el tema de episodio, digamos, de contaminación, digamos. O sea, hay modelos predictivos, digamos, ¿ya? Pero que en definitiva lo que uno esperaría es que con mayor cantidad de tecnología uno pudiese ir disminuyendo los tiempos, digamos, de tal forma de poder ser mucho más, podríamos decir, mucho más, primero, confiable en las predicciones y ser mucho más certero también. ¿Ya? En qué momento la variable se te escapa, digamos, y tienes que tomar alguna acción correctiva. ¿Ya? Ok, estamos en tiempo, entonces nos vamos al break, ¿ya? Y después del break volvemos con el control de entrada. ¿Ya? Entonces nos encontramos aquí a las 8:20. ¿Ok? 8:20, control, y después seguimos con los ejercicios. Ok. Ok, Ok. Perfecto.